profesora Carol Houston García, desde la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, nos comparte la conferencia titulada Enfoque inclusivo de la evaluación para el aprendizaje, necesidad de diversificación y valorización del proceso. En esta disertación, Carol Houston sostiene que la evaluación para el aprendizaje resulta ser un proceso y un factor clave para asegurar la educación inclusiva y de calidad para el estudiantado, independiente de la modalidad educativa al que pertenezca. Esta debe brindar un espacio de continuidad para el aprendizaje y dar cuenta de la ruta formativa por la que han transitado los niños, niñas y jóvenes. Este proceso debe planificarse e implementarse dando respuesta a la diversidad presente en el aula y responder a un sentido de proceso que permite reconocer el avance de cada estudiante para tomar decisiones pedagógicas pertinentes a las necesidades detectadas, pero que también apunta a que el docente reflexione sobre su práctica para determinar si es necesario implementar nuevas estrategias, reorientar la mediación y los procesos de retroalimentación. Es decir, mirar no solo al sujeto evaluado, sino al docente evaluador en interacción y en mutua relación. De este modo, sostiene Carol Houston, el proceso evaluativo resulta ser un espacio necesario para dar continuidad al aprendizaje que debe responder a una construcción diversificada que asegure la participación de todos y todas y que favorezca la interacción y la mediación pedagógica. La evaluación, sostiene Carol, no puede seguir siendo una forma de segregar y clasificar a los estudiantes, debe abrirse a la realidad del aula como una herramienta de aprendizaje natural y contextualizada, con sentido pedagógico y constructivo. De esta manera, al estar enmarcada en la mirada inclusiva y en la necesidad de facilitar el acceso al aprendizaje, el trayecto formativo y la valorización del sujeto, se aleja de la mirada tradicional que asegura una calificación, sino que se transforma en una herramienta de aprendizaje significativo, dinámico, activo y participativo. Carol Houston también es otra compañera desde hace muchos años que pertenece al CLEI en nuestro programa diplomado en neurodiversidad, y ella en su biografía podemos decir que es profesora de educación diferencial titulada con máxima distinción por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, de Chile, y actualmente es doctoranda en Equidad e Innovación en Educación en la Universidad de Cantabria en España. También posee un magíster en Psicología Educacional titulada con distinción máxima por la Universidad Santo Tomás de Chile. También posee varios diplomados, entre ellos el diplomado en vinculación con el territorio y la innovación en la Universidad San Sebastián de Chile, un diplomado en teoría del aprendizaje para la educación superior en la Universidad Santo Tomás, también de Chile, y diplomada en estrategias de enseñanza y aprendizaje digital, e-learning, y cuenta además con la licencia Blackboard. Es docente de la carrera en Pedagogía en Educación Diferencial y en los programas de Magíster en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. También es docente del Magíster en Inclusión e Interculturalidad y del Magíster en Recursos Humanos de la Universidad San Sebastián. Ha guiado diversos trabajos de investigación en la línea de gestión pedagógica, inclusión y diversificación de la enseñanza, y ha participado como docente en distintos postítulos de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad Santo Tomás también de Chile, abordando temáticas asociadas al currículum, la evaluación, las adecuaciones curriculares, la atención a la diversidad y la inclusión educativa. También participó en la asesoría técnica para el diseño e instalación de modelos de gestión escolar y curricular en las escuelas rurales e insulares, y ha elaborado el material de apoyo a la docencia titulado Manual de Aplicación para el Aprendizaje, basado en problemas para docentes de pedagogía en educación diferencial, y también editó y publicó el Manual de Evaluación, propuesta para la evaluación de resultados de aprendizaje. Actualmente se desempeña como directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, modalidad Advanced, en la Universidad San Sebastián de la ciudad de Valdivia, en Chile, y es docente en el Diplomado de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital y Learning, y del Diplomado Internacional en Neurodidáctica y Neurodiversidad, herramientas para la gestión del currículum y la evaluación a través del neuroaprendizaje impartido por CLEI. Carol, es todo un gusto recibirte el día de hoy. El espacio es todo tuyo para que disfrutemos de tu sabiduría. Muchísimas gracias por la... Ahí sí se está compartiendo mi video. Muchísimas gracias por la invitación.
Este es un espacio que se valora muchísimo porque es muy importante también poder generar discusión, conversación e intercambiar diferentes miradas y experiencias en función de lo que implica también los desafíos del enfoque inclusivo. Y yo quiero compartir con ustedes una temática que me parece que es muy relevante, porque al hablar de inclusión también tenemos que mirar aquellos procesos pedagógicos que están vinculados a ella, como por ejemplo el proceso de evaluación para el aprendizaje. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una temática importante de poder abordar, porque nos encontramos en un momento necesario para poder hablar de los distintos caminos y alternativas que tenemos para poder diversificar el proceso evaluativo, sobre todo porque necesitamos valorarlo y mirarlo, ¿no es cierto?, replantearlo desde una manera mucho más integral, más abierta, y que efectivamente cumpla con la finalidad de dar cuenta de cuál es el avance y el aprendizaje de nuestros estudiantes, independiente de sus características. Tenemos que pensar constantemente, ¿cierto?, en cómo facilitamos el acceso al aprendizaje y, por lo tanto, el proceso evaluativo resulta ser clave para esta instancia. Lo primero es que quizás esta imagen les pueda hacer mucho sentido, para mí lo tiene, porque creo que tradicionalmente nuestro sistema educativo ha estado focalizado en buscar, ¿no es cierto?, la homogeneización del proceso, que todos pensemos lo mismo, que todos hagamos lo mismo, que todos tengamos la misma respuesta frente a un proceso educativo. Y la realidad dista mucho de ser así. A pesar de que llevamos tanto tiempo hablando de inclusión, es difícil todavía instalarse en un proceso educativo que efectivamente aborde la inclusión en todas sus dimensiones. Y hemos escuchado a lo largo de la mañana estas ideas y perspectivas que efectivamente avalan que todavía estamos en un tránsito y en un proceso de poder entender qué es inclusión y hacia dónde tenemos que caminar y avanzar. En educación, ¿no es cierto?, los sistemas tradicionales educativos han instalado por mucho tiempo esta idea de que una sala quieta, tranquila, en orden, está compuesta por estudiantes que efectivamente aprenden mucho más y mejor. Lo que buscamos también a través de esta mirada inclusiva es cambiar y darle ese dinamismo necesario al sistema educativo. Pero si empezamos a generar estas transformaciones, no podemos dejar de lado el proceso de evaluación para el aprendizaje, porque acá tenemos una tarea que es fundamental y que tiene que ver con cómo vamos a mirar el proceso y la trayectoria formativa de un estudiante para valorar cada una de esas etapas y acompañarlo y mediar en su proceso de aprendizaje para asegurar que efectivamente alcance la meta que nos hemos planteado. En este sistema tradicional, esa perspectiva de evaluación no está presente, porque efectivamente nos interesa que todos hagan lo mismo y replicar más de lo mismo. En este sistema tradicional de educación, lo que hemos visto históricamente es que una cosa es la enseñanza y otra muy distinta es la forma en que se evalúa ese aprendizaje, donde efectivamente surgen contradicciones importantísimas en ese sentido, y contradicciones que tienen que ver con el discurso también que instalamos en las escuelas, con cómo decimos que nuestros niños, niñas y jóvenes deben aprender, y finalmente cómo estamos evaluando. Sabemos que tradicionalmente el proceso de enseñanza se ha focalizado en eso, en la entrega, ¿no es cierto?, de información y de contenido, en mirar el proceso evaluativo solamente desde el producto final que es elaborado y que además es calificado. El producto final sin entender, sin mediar, sin acompañar, ¿cierto?, esta mirada desde el proceso. Este sistema educativo tradicional puso su énfasis en el aprendizaje eminentemente también conceptual, dando un valor tremendamente sobredimensionado al aprendizaje memorístico, ¿no es cierto?, a la réplica de la información, ya que todos nuestros estudiantes finalmente repitieran o aprendieran el mismo discurso. Claramente que estas son situaciones que hoy nos cuestionamos y que tenemos que transformar y que tenemos que cambiar. Y escuchábamos a Lorena hace un rato atrás mencionar lo importante que es el trabajo colaborativo. Bueno, esa misma lógica desde el proceso de evaluación nos hace pensar lo importante que es entonces mirar el proceso de evaluación también de manera colaborativa.
de manera constructiva, para salir precisamente de este paradigma en evaluación y en educación que pareciera que aún nos tiene atrapados, que pareciera que aún tiene una tremenda fuerza en nuestras aulas y en nuestras salas de clase. En todos los niveles y contextos educativos, acá tenemos una tarea pendiente de avanzar, de ir más allá, de repensar la evaluación como un proceso que es continuo para el aprendizaje. Quizás esta imagen les pueda hacer sentido, Mafalda siempre muy asertiva, ¿cierto? Quizás uno de los espacios más temidos es precisamente la evaluación en la escuela, y en todos los procesos también. ¿Cómo me van a evaluar? ¿Quién va a evaluar? ¿Cuáles son los criterios? Son a veces muchas de las inquietudes que tienen nuestros estudiantes. En una sala tan diversa, la evaluación puede transformarse en un sistema altamente castigador y que no favorece el proceso de aprendizaje en sí mismo, sino que genera mucha más segregación. Porque lo que hemos visto en el sistema educativo hasta ahora es que ha sido utilizada para categorizar, para clasificar a nuestros estudiantes entre aquellos que tienen muy buen rendimiento, aquellos estudiantes que les va más o menos, ¿cierto? Y aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y que por lo tanto se acercan al proceso evaluativo de una manera distinta. Pero no hemos visto, no hemos acabado con este sistema desde la lógica inclusiva que permite entender que también en el proceso de evaluación, rescatar las diferentes trayectorias de aprendizaje resultan claves para poder hacer una valoración efectiva del proceso de aprendizaje. Respetar también las diferentes formas de poder entregar una respuesta y poder dar cuenta del conocimiento, del aprendizaje adquirido, resulta también ser un espacio muy rico, tanto para los estudiantes como para el profesorado. Ahora, yo quiero compartirles, ¿no es cierto?, también una experiencia bajo esta lógica y bajo también esta premisa que comparto con ustedes. Los profesores suelen a veces descuidar todo lo que hace el aprendiz a lo largo del camino, ¿ya? Que separa los estímulos presentados por los docentes y la interpretación que hacen los estudiantes de estos. De alguna manera, lo que hemos hecho a lo largo de esta historia en educación es enseñar de una manera y evaluar de otra, y no valorar o no rescatar aquella interpretación y aquel conocimiento que el estudiante va construyendo, va reelaborando a partir de su proceso de aprendizaje. A lo largo de un tiempo, yo he ido trabajando con un grupo de docentes proyectos basados en ABP, aprendizaje basado en problemas. Y una de estas experiencias nos ha permitido construir nuevas formas de evaluar y trabajar con otros docentes de contextos rurales de mi país, ¿no es cierto?, en la implementación, en el diseño de estrategias de evaluación que sean diversificadas. Y desde esta experiencia quiero que vayamos, ¿no es cierto?, profundizando también en aquellos elementos que yo considero y que espero también puedan compartir, son esenciales para los procesos evaluativos. Aquí aparecen objetivos de aprendizaje del currículum chileno. A través de la ABP nosotros logramos articular asignaturas. Esta es una experiencia que se implementó en época de pandemia, en pleno proceso de enseñanza virtual y de tener que redescubrir y conocer una serie de estrategias, ¿no es cierto?, y de recursos digitales para poder ser implementados en el contexto educativo. Desde esta mirada del currículum, que fue un trabajo articulado, en esta experiencia de ABP se seleccionaron estos OA y pensamos con los profesores, bueno, ¿cómo le damos forma a esta experiencia? ¿Cómo podemos generar, efectivamente implementar con nuestros estudiantes que están en la casa, que nos estamos conectando a partir del celular, por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales principalmente, cómo podemos generar, mantener la interacción con ellos, pero también asegurarnos de que existe un proceso de aprendizaje donde podamos no solamente mirar el contenido, sino que efectivamente, tal como plantea nuestro currículum vigente, desarrollar y estimular las habilidades para el aprendizaje. De estos tres objetivos propusimos, ¿no es cierto?, trabajar bajo la lógica de, bueno,
hagamos un programa radial, ya estábamos trabajando con la radio en los contextos rurales, hagamos un programa radial y pensemos en las distintas posibilidades que tenemos para poder relacionar el currículum que estamos trabajando de manera articulada, la comprensión de textos orales, la ubicación de los recursos naturales, los efectos, ¿no es cierto?, de la actividad humana en el ecosistema de Chile, cómo lo podemos vincular a través de acciones que sean pertinentes, significativas, pero que nos permitan también pensar en una evaluación de proceso que sea significativa, situada y realista al contexto en el que estamos trabajando. Y lo que surgió fue una serie de ideas, ¿no es cierto?, que buscan poner en relevancia las distintas posibilidades que tienen los niños para acercarse al conocimiento. La información está disponible en Internet, pero ¿qué es lo que podemos hacer con ella? ¿Cómo lo podemos transformar? ¿Cómo podemos resignificar también aquellos contenidos que son esenciales, vinculándolos directamente con nuestra realidad local? De esta manera se empezaron a generar propuestas que incluso surgieron de los mismos estudiantes para poder leer información, por ejemplo, acerca de cuál es el impacto que tiene la actividad humana en el sur de Chile, qué tipo de noticias podían encontrar acerca de las consecuencias de los incendios forestales, de tsunami, qué pasaba, por qué se producen los desbordes de ríos o aluviones, cómo de alguna manera el factor humano influye, ¿no es cierto?, en estos cambios en la naturaleza. Buscaban información sobre parques, ¿no es cierto? Los niños empezaron a indagar, empezaron a buscar información en un contexto rural, además, donde tienen de manera muy cercana el contacto con el territorio. Recogieron información de sus abuelos, de sus padres, también, ¿no es cierto?, de las fuentes digitales a las que podían tener acceso. Una vez que nuestros estudiantes fueron construyendo toda esta propuesta y buscando información, empezó la construcción, ¿no es cierto?, en sus casas de las noticias, hicieron entrevistas, se grabaron con el celular, comenzaron a compartir información y se creó un canal en Facebook, un grupo privado para poder compartir la información. Los estudiantes, los niños, ¿no es cierto?, compartían sus experiencias, comentaban las noticias de otros y fueron desarrollando de esta manera una forma de comunicación, pero también una forma de poder evidenciar y manifestar de manera muy diversificada sus aprendizajes en relación a lo que les había mostrado hace un momento atrás, a este currículum, de una manera poco tradicional, que lo sacó de la prueba, que lo sacó de la tradicional guía de aprendizaje y que los puso en contacto con el territorio, que los puso en contacto también con su realidad local, pero que permitió tener y elaborar una secuencia y un progresivo proceso evaluativo. Lo interesante de esta mirada y de lo que les estoy compartiendo es que finalmente todos los niños, independiente de sus características, independiente de sus habilidades, ¿no es cierto?, pudieron participar, fueron implicados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero sobre todo participaron de su proceso evaluativo. ¿Por qué esto es importante ser mirado y considerado? Porque la evaluación no es una tarea solamente del profesor. Necesitamos repensar el proceso evaluativo y necesitamos poner énfasis en lo que yo creo son algunos elementos que son esenciales en todo proceso de evaluación. Lo primero es cómo implicamos al estudiante efectivamente en este proceso, cómo lo hacemos parte de un proceso de evaluación que efectivamente va a influir en él. Cómo podemos tomar decisiones de manera colaborativa entre el equipo de profesores, pero también con nuestros estudiantes. Cómo efectivamente hacemos vida lo que la teoría nos plantea en relación a la evaluación auténtica. Cómo damos una valoración significativa al proceso para llegar a un producto final, para alcanzar una meta determinada. Cómo podemos diversificar este proceso de evaluación, pero también cómo podemos generar una evaluación situada de contexto que efectivamente nos muestre el avance real de nuestros estudiantes. Bajo el paradigma inclusivo, la evaluación no es un proceso aislado, es parte, ¿cierto?, de este proceso de creación, de construcción, de alcanzar y construir metas también de manera dialógica. Por lo tanto, tenemos que ponerla dentro de este sitial para poder
mirar más allá y no quedarnos solamente en la discusión de qué es lo que hacemos, sino que también cómo aseguramos que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sea inclusivo, respetuoso con todos nuestros estudiantes, pero sobre todo tenga un sentido de realidad y de pertinencia que le sirva al profesor para revisar su práctica pedagógica, para replantearse si es necesario y para tomar nuevas decisiones con respecto a cómo van aprendiendo sus estudiantes. Quizás uno de los puntos que de mejor manera describe la propuesta que tiene el diseño universal de aprendizaje es que la evaluación debe considerarse desde la implicación del estudiante en este proceso. Pero ¿qué significa en términos prácticos la implicación del estudiante? Yo creo que el implicar al estudiante en el proceso evaluativo requiere principalmente mirar varios componentes. El primero de ellos tiene que ver con el componente emocional. Efectivamente, cuando los niños son parte de su proceso y son el centro del proceso de aprendizaje, mejoramos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se sientan mucho más motivados, comprometidos, involucrados en la tarea. Conocen qué es lo que tienen que alcanzar, saben de qué manera van a ir progresando paulatinamente. Y en ese sentido, además tenemos que mirar este otro componente, que es el componente actitudinal. ¿Cómo aseguramos esta participación? Porque no basta con decirles qué es lo que vamos a aprender y qué es lo que vamos a hacer, sino que también involucrarlos en el proceso de la toma de decisiones. Construyamos juntos aquellos elementos que necesitamos considerar para evaluar el aprendizaje. Participemos también conjuntamente en este proceso evaluativo. Si hay un elemento, creo yo, o una estrategia de evaluación que evitamos implementar muchas veces en el contexto escolar, tiene que ver con la autoevaluación, porque no la hemos aplicado, ¿no es cierto?, de la mejor manera, no hemos instalado una toma de conciencia en el estudiantado para que efectivamente la autoevaluación se transforme también en una poderosa herramienta para poder monitorear tu proceso de aprendizaje. En esta misma experiencia de implementar aprendizaje basado en problemas con las escuelas rurales, hemos instalado también mecanismos y estrategias de autoevaluación que han sido tremendamente motivantes y significativas para nuestros niños, sobre todo para los más pequeños, que resultan ser bastante críticos de su proceso, pero que eso les permite también tomar conciencia sobre aquellas cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que mejorar para poder resolver mejor una tarea, para poder acercarse a un aprendizaje, incluso para poder compartir con sus compañeros. Entonces, esta mirada evaluativa, ¿no es cierto?, compartida y co-construida, nos trae precisamente muchos más beneficios, tanto para el profesor en su proceso formativo, como también para los niños que participan, ¿no es cierto?, de este proceso de aprendizaje. Y por último, un elemento que tenemos que considerar y que tiene que ver con la forma en que vamos a diversificar el proceso de evaluación. ¿Qué recursos tecnológicos, por ejemplo, podemos incorporar? ¿Qué recursos nuevos de las plataformas que hemos ido aprendiendo, incorporando en la enseñanza a partir de lo que hemos vivido a nivel mundial, nos permite efectivamente hacer un proceso de monitoreo, de seguimiento y de retroalimentación? ¿De qué manera podemos incorporar la tecnología, pero también abrir este abanico de posibilidades para poder diversificar los procesos evaluativos y que tengan sentido pedagógico? Y ahí tenemos una tarea importante en poder, ¿no es cierto?, buscar estas distintas alternativas para que nuestros estudiantes puedan demostrar aquello que han aprendido. Lo que buscamos con esto, cierto, es que podamos avanzar hacia una evaluación auténtica, que efectivamente permita mirar el proceso, nos permita conocer, ¿no es cierto?, con claridad y con objetividad también cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes y todos nuestros estudiantes. ¿Ya? No focalizarnos en el grupo que va avanzando más rápido y que logra las metas con mayor rapidez. No se trata de eso, se trata de conocer al grupo curso, se trata de poder entender cuáles son sus ritmos, sus tiempos, sus estrategias para acercarse al conocimiento. Y ese es un conocimiento que para nosotros como profesores es vital para poder también
diseñar instancias de evaluación y experiencias de evaluación que sean significativas. Este dinamismo, ¿cierto?, que tenemos que tener en el proceso evaluativo nos invita también a poder interactuar con distintas formas y estrategias de evaluación de manera constante. No solamente quedarnos con esta mirada en que el profesor es quien evalúa, sino que cómo propiciamos espacios de coevaluación, cómo propiciamos espacios de autoevaluación que nos permitan ir midiendo, conociendo y monitoreando, ¿no es cierto?, los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y considerando estos elementos, ¿qué es lo que nosotros hicimos a partir de esta experiencia con el ABP y con el programa radial? Nos dimos cuenta que los estudiantes podían efectivamente autoevaluar su proceso, donde participaron todos, independiente, ¿no es cierto?, de sus características individuales. Fueron completando checklists, por ejemplo, que es una muy buena alternativa, para poder saber qué queda pendiente, cómo voy avanzando en una tarea y de qué manera, ¿no es cierto?, voy también automonitoreando mi proceso. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Y eso permite ordenar una actividad y darle sentido también de manera progresiva. Recibieron retroalimentación constante por parte de los docentes, pero también entre ellos, entre sus pares, conocían lo que sus compañeros estaban elaborando. Fueron compartiendo colaborativamente en la construcción de ideas, se fueron involucrando en lo que otros hacían, y ya no solamente hablamos de grupos individuales, grupos aparte de trabajo, sino que grupos que interactúan entre sí. Estudiantes, ¿cierto?, que comparten sus experiencias, estudiantes que se apoyan y que bajo la lógica del aprendizaje colaborativo van construyendo nuevas experiencias. Empezamos a utilizar también herramientas digitales para poder asegurarnos de un proceso de retroalimentación. Para quienes tenían acceso a Internet, el uso de los portafolios digitales, por ejemplo, el uso de Classroom, de Jamboard, de distintas plataformas que nos permitieron ir monitoreando esta experiencia, sobre todo bajo la mirada de facilitar el trabajo colaborativo, pero también la retroalimentación del proceso evaluativo. Acá algunas de las tantas experiencias que hemos tenido también usando estas plataformas digitales para compartir y trabajar colaborativamente desde la lógica de la construcción de la evaluación. ¿Qué es clave o qué elemento, a mi juicio, resulta fundamental en un proceso evaluativo? El desafío cognitivo. Y desde el desafío cognitivo, cómo se pone en juego y cómo se pone en marcha una serie de competencias y desempeños que los estudiantes, ¿no es cierto?, deben implementar para poder resolver un problema. Los desafíos cognitivos y la mediación durante ese desafío cognitivo son herramientas altamente poderosas en el contexto escolar y que nos permiten situar al estudiante bajo la lógica de poder resolver una situación, ¿no es cierto?, problemática, que no está muy alejada de mis competencias, no es muy fácil, por lo tanto me motiva a poder resolverla, y tampoco es tan compleja como para impedir que la resuelva o provocar en mí la frustración que impida mi participación. Esos desafíos cognitivos implica plantear o invitar al estudiante a resolver problemáticas, como lo que hacemos, ¿cierto?, a través del ABP, lo que hacemos a través de la propuesta de trabajo, también a través de los proyectos. Y esto favorece una interacción mediada entre el estudiante y el docente. Este espacio tan rico de compartir, de construir, de dialogar, de interactuar constantemente, es lo que nos asegura, ¿no es cierto?, que vamos acompañando y monitoreando el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. No esperamos hasta el último, hasta el final, hasta la elaboración de producto, hasta el proceso final de evaluación, para saber cómo vamos. Vamos acompañando este proceso de manera mediada. Y esto implica necesariamente una revalorización de este proceso evaluativo, entendiendo que lo más importante o uno de los elementos más ricos que tiene es la retroalimentación. La evaluación debe ser entendida como un proceso que es parte del aprendizaje. No es un elemento aislado, es parte de este proceso. Lo hemos planificado, planificamos una experiencia de aprendizaje, implementamos esta experiencia de aprendizaje, evaluamos, pero necesitamos, ¿no es cierto?, retroalimentar.
Y desde esa retroalimentación poder levantar fortalezas, posibilidades de mejora, nuevos desafíos también. En ese proceso vamos construyendo y vamos, ¿no es cierto?, levantando juntos también nuevas necesidades de aprendizaje y nuevas posibilidades también de poder entender hacia dónde vamos encaminando nuestro proceso. Acá hay un elemento altamente sensible. A veces los tiempos en los contextos escolares no son suficientemente apropiados o de la calidad que necesitamos para favorecer la retroalimentación. Le hemos dado más fuerza y énfasis al proceso de implementación que a los cierres en una clase, que a la metacognición, ¿no es cierto?, que a la retroalimentación activa con nuestros estudiantes. Y acá tenemos un espacio necesario de instalar en nuestros contextos, escolares, pensando también en la necesidad de abrir estos espacios de diálogo y de construcción y de transformación bajo la mirada inclusiva. Yo creo que un elemento esencial está precisamente en rescatar y en fortalecer la retroalimentación como parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hoy día tenemos múltiples alternativas para poder implementarlo. Lo podemos utilizar a través de Mentimeter, lo podemos utilizar a través de plataformas también que nos permitan ir, ¿no es cierto?, conociendo, identificando cuáles son los conceptos claves con los que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, se están quedando. ¿Cómo están comprendiendo la información? El lenguaje es clave para poder verificar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, asegurar esa participación y esa expresión de cuánto he aprendido resultan clave para un proceso de evaluación. Activar conocimientos previos, generar listas de estrategias, pensar en la evaluación formativa como un mecanismo que me permite hacer un adecuado seguimiento y un adecuado monitoreo, ¿cierto? Son parte de las estrategias que debiésemos implementar bajo esta mirada inclusiva. La evaluación debe asegurar la participación de todos nuestros estudiantes. No puede ser excluyente y tampoco debe generar clasificaciones que terminan segregando en el contexto educativo. Junto a este proceso, si hay algo que creo que es relevante para toda retroalimentación del aprendizaje, es la forma en que el docente asume la mediación. Y que esta mediación, efectivamente, como plantea Feuerstein, ¿cierto?, sea intencional, tenga el sentido de trascendencia que requiere y además sea una mediación con significado. Tener claridad de qué es lo que voy a mediar, cómo lo voy a mediar y cómo voy a acompañar al estudiante en ese proceso es clave para todo un sistema evaluativo que mira el camino y el tránsito y la trayectoria por el que van pasando nuestros estudiantes. Yo creo que esta es una herramienta poderosa precisamente para poder evitar esta segregación innecesaria que se produce cuando a veces un concepto, una idea, ¿no es cierto?, una determinada instrucción no quedó claro. Podemos superar y eliminar las barreras del contexto y que hay en el entorno o que hay en un instrumento evaluativo cuando hay una mediación de calidad. Cuando hay, ¿no es cierto?, una mediación que es intencionada para que se puedan aclarar las ideas, conceptos, actitudes, ¿no es cierto?, y procedimientos que un estudiante debe implementar en una tarea determinada. Por lo tanto, qué importante es también cómo desde esta mirada podemos trabajar con nuestros equipos colaborativamente en comunidades de aprendizaje, compartiendo estas experiencias, compartiendo espacios, ¿no es cierto?, para construir, para aprender acerca de la mediación, dialogar y ponernos de acuerdo con otros sobre qué es lo que entendemos sobre un proceso evaluativo que es mediado. Y eliminamos del camino esos prejuicios que han estado instalados tradicionalmente en nuestro sistema educativo, que nos dicen que en el fondo el estudiante debe abrirse este camino solo, demostrar su conocimiento, ¿no es cierto?, de manera aislada. Cuando este aprendizaje es colaborativo, situado y efectivamente hay una adecuada mediación,
el estudiante alcanza esa meta. Es parte del proceso de formación. Favorecemos el acceso a la información, pero también aseguramos, ¿no es cierto?, su participación en todo el proceso. ¿Y qué es lo que queremos resguardar en nuestros sistemas educativos? ¿Qué es lo que fuimos construyendo entonces como parte de la mediación? Bueno, apoyamos a los profesores en la forma en que podemos generar preguntas mediadoras, preguntas abiertas, preguntas también para ir cuestionando. Estas son algunas pequeñas ideas en el fondo que fuimos implementando, pero cómo desde la mediación se genera un acompañamiento que es constante y que favorece que el docente pueda monitorear y evidenciar cuál es el avance real de un estudiante en su proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Verificar, por ejemplo, a través de la mediación, qué tan claras fueron las ideas o las instrucciones. ¿Cómo vas a organizar esta información? ¿Qué es lo que vas a hacer primero? ¿Qué es lo que vas a hacer luego? ¿Qué es lo que vas a hacer después? ¿Cómo vas a organizar esta respuesta? ¿Crees tú que podrías resolver esta situación de una manera distinta? En el fondo, entregar también a los profesores y trabajar con ellos la construcción de estrategias de mediación es clave para entender que en todo momento de una tarea estamos recogiendo información, estamos evaluando. Y eso es parte también necesaria de la evaluación de proceso. Bueno, en honor para ser respetuosa con el tiempo y en honor, ¿cierto?, a los tiempos que todos tenemos, creo que es importante destacar algunas ideas finales en torno a la evaluación. Primero, como un proceso que debe ser activo, que debe ser intencionadamente mediado en cada una de las etapas. La participación de nuestros estudiantes pasa precisamente porque nosotros como profesores aseguremos ese espacio, aseguremos esa instancia de participación y por supuesto vayamos mediando en cada uno de los momentos que implica la realización de una tarea. Este proceso también requiere, como les mencionaba hace un momento atrás, de poder entender que implicar al estudiante en el proceso evaluativo va más allá de preguntarle cómo quieres ser evaluado, sino que también abrir ese espacio de construcción. ¿Qué crees tú como estudiante que debe ser considerado en tu evaluación? ¿Qué te gustaría a ti que fuese evaluado, ¿no es cierto?, o que fuera, o cómo crees tú que tendrías que evaluar a tus compañeros? ¿Cómo crees tú que yo como profesor debo también evaluar tu trabajo? Esa es una construcción que tiene que ver también con el respeto a la mirada dialógica en educación, el respeto también por las opiniones que todos tenemos de un proceso educativo y formativo. La evaluación es un arma poderosa en educación y debe dejar de ser el espacio sancionador, categórico en términos de resultados, ¿cierto? Y tiene que ser parte de este proceso de transformación y de este proceso que asegura, por tanto, la continuidad del aprendizaje. Sigo aprendiendo cuando estoy siendo evaluado. Sigo construyendo desde la retroalimentación del docente, desde la retroalimentación de otros, nuevas ideas sobre el aprendizaje. Es un espacio de colaboración, es un espacio de crecimiento que tenemos necesariamente que rescatar y que tenemos que resignificar en las escuelas, para que efectivamente vayamos avanzando bajo esta mirada inclusiva, abordando todas sus aristas, no solamente el proceso de enseñanza, sino que también cómo vamos a evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, con esto finalizo. Muchísimas gracias.